Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cómo texturizar en Blender, donde veremos las distintas formas de poder texturizar en este programa. En esta clase vamos a ver cómo pintar directamente la textura dentro de Blender, utilizando todos los pinceles y las herramientas que nos ofrece el programa directamente en las UVs o en el objeto. Primeramente vamos a ir al UV Image Editor, vamos a entrar a Edit Mode y como vemos ya tenemos previamente desplegadas las UVs, y dentro del UV Image Editor vamos a ver aquí en esta parte que hay un botón que pone View y vamos a cambiarlo a Paint. Esto nos va a permitir directamente pintar sobre las UVs y esto se va a aplicar directamente al objeto. Como vemos en el Image Editor, vamos a crear ahora una nueva textura y la vamos a llamar Pintura, por ejemplo. Vamos a darle OK. Como vemos, ya podemos pintar sobre esta textura, pero esto no se va a aplicar al objeto aún porque tenemos que configurar en Blender Cycles que esta textura se una al objeto. Para ello vamos a ir rápidamente al Node Editor y vamos a crear un nuevo material y vamos a añadir con este botón Add Texture, Image Texture, y en esta pestaña vamos a seleccionar la textura que hemos creado que se llama Pintura. Inmediatamente se va a aplicar esta textura al objeto. Vamos a unir esta textura si queremos al nodo del material que pone Diffuse y ya está. Ahora vamos a poder volver al UV Image Editor y vamos a poder empezar a pintar. Y ahora vamos a cambiar el modo a Texture. Y ahora que vamos a ver que si pintamos directamente se va a aplicar al objeto. Ahora vamos a ver cómo escoger los colores y los pinceles para empezar a pintar. Vamos a apretar la tecla T en el UV Image Editor y aquí nos van a aparecer todas las herramientas de pintura. Aquí en esta zona vamos a seleccionar el tipo de pincel o forma que queramos. Tenemos por ejemplo el Fill, que es rellenar, con la cual vamos a usar para rellenar toda la imagen de un solo color. Vamos a poner azul por ejemplo. Y vamos a hacer clic sobre el Image Editor, vamos a hacer clic sobre el lienzo y veremos que se ha rellenado todo de un color. El segundo más importante va a ser el Text Draw, que va a ser un pincel normal con el que podíamos ver por ejemplo en Photoshop. Vamos a poder modificar los parámetros de este pincel, por ejemplo el radio, vamos a aumentarlo o reducirlo. Si lo aumentamos va a aumentar el tamaño del pincel. También podemos hacer esto con la tecla F, vemos que se puede reducir y aumentar arrastrando el ratón. Y vamos a ver también la fuerza del pincel o strength que aparece aquí. Vamos a ver cómo funciona esto. Si reducimos la fuerza, vemos que el pincel va a pintar de una forma más suave. Pero si la aumentamos, por ejemplo, vemos que el pincel va a tener un trazo mucho más fuerte y se va a marcar con solo una pincelada. Como vemos aquí tenemos una rueda para seleccionar los colores que queramos. Tenemos un color primario y un color secundario. El color primario vamos a poner cualquiera que queramos y como vemos ya se nos ha aplicado este. Para cambiar al color secundario vamos a apretar este botón y como vemos vamos a pintar con el color secundario. Como vemos vamos a poder agrandar o empequeñecer el UV Image Editor con la rueda del ratón para poder pintar con más claridad. Voy a reducir el tamaño con la F del pincel. Y por ejemplo vamos a pintar toda esta área alrededor del ojo y vemos cómo se va a actualizar al mismo tiempo el objeto. Vamos a recorrer toda esta zona y vemos que se nos ha pintado una parte del ojo que hemos escogido. Vemos que si pintamos otra vez sobre el color se va haciendo mucho más claro, y si pintamos otra vez se va haciendo más claro aún y más claro. Y así obtenemos una especie de degradado al pintar. En el pincel Smear, que está aquí, vamos a poder desenfocar y desplazar la pintura como si le pasáramos un dedo. Como vemos, vamos a poder desenfocar la pintura. Esto sirve cuando tenemos bordes demasiado duros y podemos suavizarlos con esta herramienta. Vamos a ver lo que es Soften, que también nos va a desenfocar la pintura pero de una manera más uniforme, a diferencia de la otra que era como si pasáramos un dedo. Esta simplemente va a desenfocar toda la pintura, va a quedar un suavizado más uniforme.
Si ponemos el pincel de texturas para pintar, vamos a ver aquí un Blend Mode, que es el modo en que este color se va a mezclar con los demás. Esta lista te puede parecer conocida porque también está en Photoshop, muy usada en la forma en que las capas se mezclan con otras. Vamos a poner, por ejemplo, Overlay, y vamos a ver que si pintamos, no va a pintar un color, sino que simplemente va a causar un efecto determinado que va a aclarar o intensificar lo que ya había hecho. Vamos a ver, por ejemplo, Lighten, que nos va a aclarar los colores ya presentes, y muchas otras formas de mezclado que podrás probar tú. Depende de lo que necesites pintar en ese momento. Vamos a ver, por ejemplo, cómo tener paletas de colores personalizadas, y para ello vamos a apretar este botón que dice New, y se nos ha agregado aquí botón de más o menos debajo del círculo de colores. Si vamos a usar, digamos que 5 o 6 colores que necesitemos para pintar un modelo, vamos a seleccionarlos y vamos a apretar el botón más. Vamos a seleccionar el otro color y ponemos más, seleccionamos otro y ponemos más, y así hasta usar todos los colores que necesitemos, y ya tendremos aquí un acceso directo a ellos. Cuando hacemos clic sobre ellos ya podemos pintar con ellos directamente. Vamos a ver aquí diferentes opciones. Vamos a ver estas que son importantes, que son el Paint Stroke, que nos va a determinar la forma en que hacemos las pinceladas. Por ejemplo, si reducimos o aumentamos el espacio de la pincelada, vamos a ver el efecto que tiene, que nos va a pintar solo usando espacios. Si ponemos Jitter, vamos a ver una posición aleatoria de todas las pinceladas, como si fuera un aerosol. Y aquí vamos a tener la Paint Curve. Esto va a ser una curva donde podremos modificar la dureza o la suavidad de la pincelada, simplemente modificando esta curva. La fuerza que tendrá al principio aquí y la fuerza que tendrá al final aquí. Por ejemplo, si ponemos todo hacia arriba, el pincel va a ser totalmente duro, pero si cambiamos a un enfoque más suavizado, vamos a ver que los bordes del pincel se van a suavizar un poco. Ahora vamos a ver una forma de pintar que es directamente sobre el objeto 3D sin tener que usar las urbes. Para ello, como vamos a hacer, vamos a ir a este botón donde pone Edit Mode y vamos a ver otro modo disponible que es el Texture Paint. Vamos a ponerlo y veremos que se nos va a aparecer el mismo panel, los pinceles con los distintos pinceles y los colores, las paletas y las formas de las pinceladas que ya habíamos visto en el Image Editor. Así que aquí vamos a tener las mismas herramientas para pintar directamente sobre el modelo. Vamos a probar seleccionando un color y vamos a probar pintar directamente sobre el modelo. Como vemos, esto es bastante intuitivo y bastante fácil para pintar. Si queremos, por ejemplo, pintar un poco las orejas, vamos a poder pintar directamente sobre ellas. Vamos a desenfocar esto, vamos a poner el smear para desenfocarla un poco. Y básicamente esta es la función para poder pintar directamente sobre el modelo. Por ejemplo, vamos a ver una nueva forma de pintar para que sea bastante realista, que es la siguiente. Vamos a ir a la pestaña Options y aquí vamos Project Paint. Vamos a bajar la fuerza del pincel y en la pestaña Options vamos a poner 20 y vamos a clicar esta opción que dice Normal. ¿Esto qué va a hacer? Va a dar más prioridad hacia los polígonos que están directamente frente a nosotros, y los que están, por ejemplo, aquí no están apuntando directamente hacia nosotros. En ellos la pintura va a ser más débil, con lo que obtenemos que cuando pintamos los polígonos que están alejados no van a ser tan fuertes como los que tenemos directamente enfrente, y eso va a tener un efecto de degradado cuando pintamos. Espero que os haya gustado este tutorial, así que no olvides suscribirte y darle me gusta a la página de Facebook para recibir todos los vídeos. Un saludo y hasta la próxima.